Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimmy y Jacob. Mi nombre es Belromán y me encanta estar de regreso aquí con ustedes. Una disculpa porque durante varios días no pude publicar videos. Esto tuvo varias razones. Por un lado, bueno, tuve que salir momentáneamente de mi casa, tuve que estar con mi familia y bueno, eso ocasionó que no pudiera grabar videos. Yo lo intenté, se los juro, pero es muy complicado cuando estás de visita en casa de alguien más, como que no te da como mucho chance. Por otro lado, también tengo que decirles que había notado que el rendimiento de los videos bajó un poquito, entonces generalmente cuando eso pasa yo suelo ser un poquito estricta conmigo misma y entonces me planteé el que tal vez, bueno, habría que hacer algunos cambios para que ustedes pues se volvieran a sentir interesados por los temas del canal. El canal, siempre se los he dicho, es realmente muy pequeño, entonces todas las cosas que yo hago aquí siempre es con la intención de informarlas, de entretenerlas, pues ahora sí que de garantizar que ustedes se pasen un rato muy bonito. Y es por ello que, pues como ustedes están viendo, tenemos ya el club de lectura G-Cook, tenemos también secciones dedicadas al arte y bueno, las noticias y actualizaciones de los chicos, pero de repente cuando yo noto que hay así como un bajón de interés, pues me preocupo obviamente por la salud del canal y de ahí que también me puse a pensar un poco qué cosas o cambios necesitaba yo hacer para que ustedes se vuelvan a sentir interesadas o interesados por los contenidos de Boys We Love. Y bueno, ya por ahí les voy a traer algunas sorpresas. También quiero regresar un poquito a lo que es la raíz del canal, es decir, hablar acerca del BL. Lo he intentado antes y no he logrado como hacer que se ensamble de una manera bonita, pero yo estuve pensando también en qué otros ships me han gustado a lo largo del tiempo que a ustedes les pudiera llegar a interesar, mostrarles más materiales y ver si eso también les anima a que ustedes, pues además del G-Cook, si quieren conocer más acerca del mundo del BL, de los otros ships que también me encantan, pues formen parte de esto. Y pues como siempre agradecerles a todos los miembros del canal que están aquí, que forman parte de la familia Boys We Love. También para los miembros del canal es que he querido preparar algo muy especial. Así que pensando en todo eso es que me distraje pues bastantes días, pero como siempre también les he comentado, cuando ustedes no me ven aquí, yo de todas maneras siempre estoy activa en ex Twitter, en las páginas de Facebook, tanto la de Domina y su Imperio Romano, que está dedicada al arte, así como también la página de BTS Ship Idol, donde suelo poner pequeños videitos de comedia dedicados a Jimin y Jungkook más que nada. También pues algunas cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, imágenes, videitos, todas esas cosas. Y por si fuera poco, pues también nuestra comunidad de Telegram de BTS Ship Idol, donde pongo lo que es el arte un poquito más subido de tono. Entonces he estado realmente muy activa, inclusive también en el grupo de WhatsApp de lectura de fanfics. Ahí vamos despacito todas leyendo y compartiendo nuestras historias G-Cook. Y bueno, pues ya les decía, he estado pues realmente atareada pensando en los cambios que el canal necesita y pues con mucho amor y cariño para todos ustedes que siguen el canal, pues seguimos pensando cómo crecer. Y bueno, pues se me junta una gran cantidad de noticias que ahorita voy a intentar darles de alguna manera en un resumen, porque sí hay muchísimo para platicar. Pero vamos a comenzar dando una vuelta directamente a lo que sería mi cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Así que si estamos ya de acuerdo y dispuestas a comenzar, pues vamos a hacer precisamente eso, porque como les decía, hay muchísimo material para comentar. Y ya estamos aquí en lo que sería mi cuenta de Boys We Love. Cuando ustedes entran, generalmente así se ve. Entre los cambios que ahorita les voy a comentar y compartir, viene el que creé una cuenta en Patreon. Esto no quiere decir que, digamos, los contenidos que voy a crear ya van a tener un costo como tal. No es así. Como se los pongo aquí, la idea es publicar todo el contenido que en otras redes no me dejan, incluido pues tanto Facebook como YouTube. Hay cosas que yo quisiera compartir que de repente no me dejan hacer y la idea es precisamente tener esta cuenta de Patreon para poder hacerlo. Ahora, sí es cierto que aquí ustedes pueden poner cuotas y la gente puede pues participar, ahora sí que pagando estas pequeñas cuotas para tener material. Yo en realidad lo que quiero es poder brindarles pues materiales más completos, más lindos, no con tanta censura y por eso quiero estar aquí en Patreon con ustedes. Ahora esto no significa que va a tener un costo altísimo para nada. Vamos a visitar de hecho lo que sería mi cuenta en Patreon. Si ustedes entran, van a ver esto, les va a preguntar si son mayores de edad, ustedes le ponen que sí.
La idea de hecho que yo tengo es poner la mayoría de las cosas que yo vaya produciendo, que yo considere que son un poquito fuertes, pues ponerlas aquí, pero casi que de libre acceso, y pues algunos especiales y cositas, a lo mejor también ponerlas, pero créanme que aquí yo solo tengo una cuota, que es la cuota más bajita que me encontré para poner, para que ustedes también pues se animen a entrar, ¿no? Esa creo que sería mi idea principal con esto. Entonces, si ustedes entran a Patreon, bueno, pueden crear una cuenta. Si ya la tienen, pues solo inician sesión. Muchas artistas, ya lo habíamos dicho, tanto escritoras que hacen fanart y creadores en general de contenidos, pues suelen tener sus cuentas en Patreon. También esta es una forma en la que ustedes me pueden ayudar, lo cual les agradecería muchísimo. Y bueno, está especializado en amor entre chicos, el ship de Jikook y Park Jimin, como siempre, ya saben que eso no cambia, pero bueno, es para que ustedes se den cuenta de cómo está. Ahorita lo que puse, bueno, fue como prueba el expediente Are You Sure, la parte 8 que no me dejó subir a YouTube nunca. Bueno, pues aquí la estoy volviendo a compartir por si hay alguien que esté interesado en verla, que no haya visto el resumen que yo hice, aquí ya va a estar. Y bueno, pues también la presentación de lo que sería el Patreon, para que ustedes vean pues de qué se va a tratar. Pero como les decía, es el propósito única y exclusivamente que ustedes puedan tener acceso a mis materiales, y la mayoría los voy a poner de forma libre. O sea, solo alguna cosa que de verdad yo considerara muy especial, la pondría yo con, digamos, lo que sería la suscripción mensual, que va a tener un costo de 50 pesos. O sea, créanme que ni siquiera es cara. 50 pesos al mes para tener acceso a absolutamente todo lo que ponga Patreon. Pero, como les decía, eso ya va a quedar de si ustedes quieren o no pueden ayudarme. Yo se los voy a agradecer muchísimo. Y regresando a lo que sería nuestra cuenta en ex Twitter, como les platicaba, tenemos una gran cantidad de material, tanto lo que tiene que ver con fanarts, así como con noticias de los chicos. Este video que le dio la vuelta al mundo y que tiene que ver con hobby, que ahorita lo voy a comentar de manera, pues, ahora sí que muy rápida. Lo que sucedió en los conciertos en México, creo yo que inclusive han cambiado la manera en que Hobby va a continuar la gira en la resto de fechas que le queda. Hoy estaba viendo cómo estuvo en su último concierto, y tiene el segundo también, me parece que está en San Antonio, y cómo ya lo sentí mucho más abierto, libre, juguetón, y creo que eso se lo dieron las ARMYs mexicanas. Es maravilloso lo que hicieron con él. También yo creo lo que va a ocurrir ahora a partir de este momento con los chicos de BTS, tanto con J-Hope. Estamos convencidos de que van a tocar Latinoamérica con su gira, pero así, pongo las manos a fuego que así va a ser. La presencia de Bang PD aquí no creo que haya sido fortuita, y pues obviamente se dieron cuenta de muchas cosas. Estaban los representantes de HYBE Latinoamérica y el mismo Bang PD viendo esto. Entonces imagínense ustedes, el primer concierto fue maravilloso, pero el segundo fue así, derramaban amor por los poros todos, o sea, el mismo J-Hope y todas las que estuvieron presentes ahí. Es realmente uno de esos momentos súper extraordinarios, que como les decía, yo creo que lo que va a venir en el futuro va a ser sorprendente. Hay que estar muy atentos, y también yo pienso que no es solo para México, va a ser para toda América Latina. El impacto de esto, sí espero que para futuras emisiones pues se arreglen muchas cosas que quedaron como desfasadas y mal. Me refiero sobre todo a la venta de souvenirs. Sí hubo por ahí algunos, pues así como que, pues digamos, tropiezos, ¿verdad? Sobre todo, pero hicieron lo mejor que se pudo. El concierto fue maravilloso, y lo que presenciamos yo creo que fue único y espectacular. E insisto, la presencia de Bang PD va a traer cosas buenas hacia lo que va a ser Latinoamérica. Yo pienso que sí, y si esto se hizo en México, yo estoy segura que también Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, donde pisen los chicos va a ser lo mismo, porque ahora sí que compartimos la misma sangre. Entonces, pues, creo que vienen cosas maravillosas hablando acerca de BTS. Y otra de las cosas que sucedieron, que yo no pude festejar con ustedes y que pasó entre el domingo y el lunes, fue que cumplimos ya 2 años de lo que fue el lanzamiento de Face. Entonces, en lo que fueron las redes sociales, se estuvo hablando mucho del tema, se estuvieron compartiendo otra vez recuerdos y momentos importantes del lanzamiento de Face. Aquí, por ejemplo, esta fan específicamente habla acerca de lo que eran las letras de la canción Letter, y como hubo algunos cambios, ¿no? Pero que ella menciona, donde se ven en los garabatos de Jimin, que dice: yo espero que seas más feliz, ¿no? Esa clase de cosas, ¿no?
tú eres el único que me ha sujetado fuertemente y que me ha protegido. Dice, como Jimin no quería colaborar con nadie en Face, pero sí quería que Jungkook estuviera escondido en esa canción que de hecho aparecía de la misma forma escondida, como un hidden track dentro de lo que era el álbum Face. Muchos de estos momentos maravillosos se estuvieron compartiendo ahora que fue el aniversario de Face. También, bueno, vamos a seguir hablando mucho acerca de los chicos. Les voy a empezar a hacer pequeños especiales para que comentemos toda la de situaciones bonitas que siempre nos comparten Jimin y Jungkook, pero es que créanme que ahorita hay muchísimas cosas para comentar que yo quisiera poder ahorita de una vez aventarme un video de 1 hora para que hablemos de todo lo que pasó, porque fueron cosas muy, muy interesantes. Esta me encantó porque dice, ¿se imaginan que estos 7 solistas lleguen a colaborar un día? La industria explotaría. Y estamos hablando de BTS y el poder que cada uno ha tenido durante estos pues casi 3 años de que anunciaron la pausa, que fue en el 2022, y cómo esa pausa ahora entendemos con el paso del tiempo lo necesaria que era para que ellos pudieran crear cada uno individualmente lo que nos iban a dejar mientras se iban a ir al servicio militar. O sea, más amor no se puede, ¿no? Y cómo pues todo esto también ha tenido un impacto dentro de la industria de la música. Hemos tenido realmente sorpresas maravillosas con cada uno, la música que nos han entregado y lo que han logrado. Cómo han batido récords y esto por supuesto también tiene que ver muchísimo con cómo vamos a recibir a BTS en cuanto ellos vuelvan a estar juntos. Cada día también estamos más cerca de ese momento, así que solo puedo decir gracias a los 7 por todo el amor que nos entregaron con su música, con cada proyecto, y pues volver a imaginarlos juntos, que esto es ya la realidad que estamos prácticamente que enfrentando todos. La idea de que sí, ya vienen, vamos a tenerlos a los 7 otra vez. Así que bueno, pues excelentes noticias y un buen momento para recordar lo que estos 7 increíbles hombres han logrado, cada uno imponiendo su sello, su personalidad. Preciosísimo video, no tengo nada más que decir. Siempre hablamos de Pollick, pero es que Pollick es maravilloso. Dice, ¿cómo sabemos que Pollick, el tatuador, pues siempre es uno de esos que apoyan al Jungkook? Tanto así que tiene el tatuaje de Jimin y Jungkook, ahora sí que puesto en su propio bracito. Y también pues podemos ver cómo Pollick los admira tanto que tiene aquí una foto de ellos en su teléfono. Quién sabe si lo siga teniendo, pero qué detallazo, la verdad. Y aquí, bueno, tiene tanto el nombre de Jimin, bueno, sus insignias, Jimin y Jungkook, tatuado en su bracito. Este hombre lo amamos y lo adoramos porque sí, efectivamente es de esos que apoya al Jungkook de alguna manera. Siempre, siempre. Esto también me gustó este video porque dice, a Jungkook le encanta presumir lo que come. Y bueno, tenemos estos momentos de Are You Sure, donde efectivamente está tomando la comida, que esto lo hizo, bueno, todas las veces que comían, hacía esto. Y luego como toma Jimin así como que, oh, ok, Jimin también es parte de las cosas que se come Jungkook, ok. Ay, no, es que han estado bien pícaras, que bueno, ¿qué les cuento? Muchísima picardía ha estado presente aquí en las redes sociales con Jimin y Jungkook, como siempre, o sea, eso también les debo decir que es completo, totalmente normal. Pero esto me gusta la idea de que, las cosas que se come Jungkook, ay, me encantó. Y es que hablando de Are You Sure, bueno, ustedes ya deben de saber, los premios iHeartRadio no se logró que ganaran. Y desde entonces también está habiendo muchísimo apoyo para lo que ha sido el programa. Entendemos que no era un programa para todos, que pues no se lograron los votos que se requerían para que ganaran, pero sí les digo que las redes sociales han estado muy, muy dedicadas a seguir dando su apoyo a Are You Sure. Esto, bueno, porque no logramos el premio en los iHeartRadio. Así es esto. Ahora, ya platicábamos de las cosas, el efecto hobby, ahora después de su visita a México. Y Popcorn comenta lo siguiente, hay un rumor de que Jungkook va a hacer un gran anuncio en la segunda mitad del 2025, antes de que comience el tour de BTS en el 2026. Esto de acuerdo a los organizadores del concierto en México. ¡Oh! ¿Cómo creen? Y es que todo viene como mucho en razón. No es la primera vez que oigo, digamos, pues rumor, pero sí es la primera vez que lo veo como tal, digamos así, en una página o una fuente como Popcorn, donde dicen que
probablemente Jungkook pueda estar planeando, pues a lo mejor hacer una serie de presentaciones antes de que, digamos, comenzara como tal la nueva gira de los BTS. Hay que ver qué tan cierto es esto o no, porque también hay que entender que una vez que ellos salgan del servicio militar, el mundo entero se los va a querer comer, pero no suena nada mal esta propuesta. Ojalá que sea cierto, ojalá. Y bueno, pues el efecto hobby está en las noticias de Corea. Así es, se habló mucho acerca de lo que ocurrió. También en México, en otros países del mundo le dio vuelta, de verdad. O sea, los que nos dedicamos y sabemos y entendíamos el impacto de los conciertos de hobby en México y lo que pasó, muchos quedaron sorprendidos, de verdad. Había una gran cantidad de videos y cobertura acerca de esto y por eso lo estamos hablando el día de hoy. También, bueno, momentos preciosos de Jimin, ya sabemos, estos siempre. Estos van a estar aquí, pero bueno, solo estamos dando una vueltecita para que vean como si, aunque ustedes no me veían, yo aquí estaba. Ya vamos en el día 75 de nuestra cuenta del regreso de Jimin y Jungkook. Por cierto, déjenme ver si puedo visitar rápidamente la cuenta de Calico Cat para que veamos un poco de las noticias que nos perdimos, porque por ahí en días anteriores estuvo saliendo una foto de Jimin y Jungkook dentro del servicio militar, así como también se estuvieron diciendo cosas muy lindas acerca de nuestro sargento Park Jimin. Ay, ahorita van a ver a lo que me refiero, espero llegar a esa nota. Es que de verdad, como me perdí de tantas cosas, ¿verdad? Pues obviamente se me juntaron muchas las noticias, pero vamos a intentar llegar hasta aquí y comentar acerca de lo que les estaba platicando, esta fotografía que sale de Jimin y Jungkook, esta noticia que es feliz, la verdad, que ya van el 86% avanzado, 14% por ir. Tenemos a nuestros preciosos sargentos. Ay, me encanta, ya falta tan poquito para que estén de regreso y quiero llegar a la fotografía, por favor, ayúdenme. Bueno, mientras vamos llegando y seguimos hablando acerca de lo que pasó en el Hot 100, esto también a mí me dio mucha tristeza. Estuve checando lo que fue la lista de Hot 100 de esta semana y cómo pues sacan a Jimin. Después de que su mejor lugar fue el número 12 y permaneció ahí por 33 semanas, ocurrió que, como siempre, entra un artista y pues mete todo su álbum directamente al Hot 100. Los movió a todos, o sea, ahora sí hubo ahí un descabezadero. Yo noté que todos, bueno, los artistas que son también o eran recurrentes, así como Jimin, la mayoría perdieron entre 10 a 20 lugares, lo cual es monstruoso, perder 20 lugares una semana directamente en el Hot 100, y esto fue lo que le pasó a Jimin. Jimin estaba en el lugar 30 y tantos, pasa al lugar 50 y tantos, y por las reglas y estatus de la lista de Billboard, en el caso específico de Jimin, pues le tocó que lo sacaran por completo de la lista. Esto porque obviamente es un artista que no ha sonado en la radio y que depende del stream y de las ventas digitales, entonces no fue lo suficientemente fuerte como para que él pudiera continuar dentro de la lista del Hot 100, lo cual, insisto, fue una verdadera tristeza que se fuera, pero aún así cumplió, por lo menos terminó lo que fue el récord e hizo historia, ¿no? A él es ahora el artista coreano que más semanas ha logrado permanecer dentro de la lista del Hot 100. Les repito, una verdadera pena que haya perdido su lugar, pero estas cosas son así, no se puede hacer nada porque las reglas son las reglas. Y hablando acerca de nuevas nominaciones para Jimin y Jungkook, bueno, pues sí, han sido nominados en 3 categorías de los premios número 34 de Seoul Music Awards. Tienen varias nominaciones importantes, en el caso tanto de Jimin como de Jungkook, como que están nominados para los mejores y más grandes premios este año. Por ahí lo vemos, el premio mayor Jimin y Jungkook. También entre los favoritos de las fans, Jimin y Jungkook. El premio al K-Pop World, también en este caso como solistas, Jimin y Jungkook. O sea que vamos a ver qué tal salen estas premiaciones que se van a dar el 21 de junio del 2025. ¡Wow! Bueno, pues sí, siguen saliendo nominaciones para los chicos, lo cual me gusta mucho y espero que logren llevarse muchos premios, porque como ya decíamos, en el caso de Are You Sure, bueno, pues no lo logramos, ¿verdad? Pero que creen que Jimin sí se llevó en los premios iHeartRadio lo que vendría siendo
pues ahora sí el reconocimiento como el mejor artista solista coreano del año 2024. Así que, por cierto, hay que seguir votando. Miren, aquí salieron otra premiación. Yo de hecho aquí ya voté. Estos premios son en España y ya pasé y dejé mis votos. Y voté, pues fue difícil porque cuando están Jimin y Jungkook juntos en una misma terna, no saben qué difícil es y es complicadísimo votar, pero ya voté, pueden ir y votar para que participen con sus votos. Está bien fácil votar, a diferencia de otros, está muy fácil votar, debo de decirles. Pero bueno, quiero llegar a la fotografía para que hablemos de eso y pues en general prácticamente podría decirles que ya dimos una vuelta bastante razonable por lo que fueron las noticias de los últimos días aquí en ex Twitter, y esta fue una de las fotografías que se dio a conocer en días anteriores. Hablábamos acerca de Jimin y Jungkook. Bueno, pues aquí los tenemos, se ven preciosos. Se decía que este soldado no era Jungkook, pero por el amor de Dios, esa nariz tiene que ser de Jungkook. Pero estos es como si me dijeran, esos ojitos no son de Jimin. Claro que son de Jimin. Y pues algunos reclutas estuvieron comentando acerca del sargento Jimin, que pues él suele ser muy dulce con ellos, que cuando llegan y les pregunta si son de Busan, pues generalmente les hace como que tienen este busanismo integrado. Y bueno, pues también hablamos siempre acerca de que Jungkook es un poco más tímido, pero tiene a Jimin para poder salir adelante de pues estas situaciones sociales que le pueden llegar a costar trabajo. Por cierto, hablando de la situación de Busan, están pasando por un incendio tremendísimo, está muy delicado, pero esperamos y deseamos lo mejor, que en próximos días todo vaya pues ahora sí que solucionándose. La cuestión de que cambia el clima, de que de repente hace mucho calor, de que pues cualquier chispita, descuido o lo que sea puede producir estos incendios tan tremendos. Solo podemos mandar nuestro amor a Busan, nuestros mejores deseos, así que espero que todo vaya a mejor. Mandamos mucho amor y que la situación en Corea se vaya solucionando, sobre todo ahora con los incendios. Y bueno, pues casi podría decirles que de esto era de lo que yo quería platicar en el video del día de hoy. Hay muchas cosas, muchos detalles. Todavía les voy a hacer por ahí uno que otro pues video especial donde les voy a platicar acerca del arte, lo que se estuvo publicando en los pasados días. También pues vamos a hablar acerca de los Fix Jiku, cómo vamos con nuestro club de lectura. Y bueno, también pues voy a estar esperando, por ahí debo una lectura de cartas. Me preguntaron que cómo era la relación de Vi con Jimin. Todavía no lo he podido sacar, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. Claro que lo voy a sacar. Entonces ténganme paciencia porque nos vamos a ir poniendo al día poco a poco. Pero ahorita era básicamente ver lo que había estado ocurriendo durante los anteriores días. Pero muy básico, porque también tenía yo que tocar obviamente lo que es el concierto de Hobby. Y ya he hecho eso, bueno, pues también siento que mi deber está cumplido como fan. Sí, tengo que decirles que hubo momentos en que me dio mucha tristeza porque no pudimos estar en el concierto de Hobby, pero pienso que se vienen cosas maravillosas y estoy muy agradecida con todas esas personas que pudieron estar ahí con Hobby apoyándolo y que también hicieron que esos conciertos fueran increíbles. Así que gracias a todas esas fans que estuvieron ahí, que dieron su amor. Yo sé que no fue fácil. Muchas probablemente lo saben, muchas también tenían igual que yo ese deseo de que pudiéramos llegar y no lo logramos, pero pues por las que sí lo lograron, gracias. Y bueno, pues Boys We Love sigue adelante, les digo, vienen algunos cambios, vamos a hablar más de cultura que tiene que ver obviamente con Corea. También vamos a seguir hablando pues de la cultura que tiene que ver con el mundo del BL y los ships. Les quiero presentar muchas cosas bonitas y que ustedes también se entretengan. Y por supuesto aquí vamos a seguir al pie del cañón hablando acerca de Jimin, Jungkook, Jikook y pues dándoles todo nuestro amor. Así que bueno, por el día de hoy sería todo de mi parte. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que me encanta estar de regreso aquí con ustedes y que les voy a estar dando muchas latas y que por favor esténse pendientes del canal. Les dejo un beso gigante y les prometo que voy a estar regresando a darles mucha lata. Un besito donde quiera que estén.